Continuamos en Noticiero 9, momento de hablar de algo que realmente nuevamente preocupa a los bolsillos. Se habla de un nuevo incremento en el precio de la yerba mate, en el precio de la materia prima. Y estamos en comunicación con Raúl Torales, director del Instituto Nacional de la Yerba, a quien lo saludamos ya mismo. Torales, muy buenos días, bienvenido a Noticiero 9. Buen día, ¿cómo están? Quiero aclarar que yo finalicé ya mi mandato en el instituto. El mandato tiene duración 2 años, con una renovación de 2 años, después ya hay que dejarle lugar a otro. Yo finalicé mi mandato recientemente, así que en este momento no soy director del instituto, pero les puedo proporcionar la información que ustedes consideren necesaria para este tema. Sí, una situación muy complicada, entendemos para los yerbateros, pero bueno, las economías tan familiares también. Cuando se dice va a aumentar la yerba, genera muchísima preocupación. En este caso se habla de aumento escalonado, ¿no es así? Sí, se trata de un aumento escalonado, con un precio para el mes de abril, después otro precio para mayo y junio, Sí. y otro precio para julio, agosto y septiembre. Bien. Eh, eh, los productores estaban pidiendo un precio de 120 pesos la hoja verde y 450 o 460 la yerba mate canchada, que son las dos materias primas que se utilizan para elaborar la yerba que después va al paquete, y ese precio se logra al final, en los últimos 3 meses, digamos. En mi opinión, es un muy buen acuerdo de precios o un muy buen laudo del gobierno nacional, porque permite ir reacomodando el precio de la yerba mate a la salida de molino y el precio de la yerba mate en góndola, acompañando la evolución de los precios sin que eso signifique un impacto de entrada, un impacto muy grande en el valor del paquete en góndola. Sí. ¿En góndola En a el cuánto va a llegar el incremento? en septiembre el paquete en góndola va a estar en 1.000 pesos, más o menos, por decir un número El redondeando. kilo. El kilo de las hierbas comunes. Sí. Comunes quiero decir las de primera línea, pero no especiales, ni con agregados, ni con ningún tipo de agregado, ni con envases premium, nada. O sea, la hierba normal de la góndola va a estar en 1.000 y superando los 1.000, porque va a estar en esa época, en julio, va a estar el valor de la canchada en 456 pesos, y hay que considerar que el costo industrial es prácticamente otro tanto, otros 400 pesos, estaríamos llegando a los 900 prácticamente, más los costos comerciales. Y bueno, ahí ya entra la competencia de las cadenas, y va a pasar los 1.000 pesos, con toda seguridad, en Sí. esa época. Estamos hablando a julio. A julio, sí. Realmente, si bien usted dice que es un muy buen laudo el que han conseguido y es el precio que por allí los productores estaban esperando, realmente en las economías familiares impacta y de lleno, ¿no? Hablar de un kilo de yerba más de 1.000 pesos. Sí, bueno, pero hay que ver también que el productor también tiene familia Sí, y también no, por supuesto. tiene que vivir, y además tiene que afrontar su producción. Sí, Eh, han evidenciado con este corrimiento de los precios también que disminuye de algún modo el consumo a medida que sube el precio. no, no, al contrario, este mes, según el último informe del instituto, hubo un récord, no solo en el consumo interno, sino en las exportaciones. Hubo un consumo interno de casi 260 millones de kilos, que en otros años era la producción total. O sea que el consumo interno era 220, 230. Este interanual fue de 260 millones de kilos y 70 millones de exportaciones. O sea que la economía yerbatera está muy bien, está Sí. muy bien funcionada, con precios adecuados. No está para tirar manteca al techo, pero yo creo que son precios justos.
Claro, no, Son sí. costos Es una situación. razonables, irrazonables, porque con el tema de las limitaciones que pone el gobierno a los precios en góndola o a la salida de molino, este, si se sube demasiado el precio de la materia prima de golpe, las industrias quedan sin rentabilidad, porque el gobierno no les permite subir ese precio. En cambio, con este escalonamiento va a ir acompañando un poco a la inflación que se está previendo y de forma tal de llegar al último trimestre de la cosecha, que es julio, agosto y septiembre, con el precio que pedían los productores. Bien, en ese precio que usted dice, el kilo poco más de 1.000 pesos para julio, en septiembre también, ¿ya quedaría fijo para lo que resta del año? ¿Se puede garantizar de algún modo que en diciembre No, vamos a seguir pagando ese precio? no, Giovanna, porque la incertidumbre respecto a los niveles de inflación es total. Sí. Es total. El mes pasado decían que este mes iba a ser menos que el 6, ya estamos en el 7,4 para mucho, se está hablando. Y, y con las medidas que está tomando el gobierno y la emisión monetaria, es muy probable que para abril se mantenga, o sea, más. O sea que ya hay alarma, no solo en las cadenas comerciales y productivas, sino en el gobierno, sobre los niveles de inflación. Sí, Y el nivel de preocupación es tan alto que hasta el Fondo Monetario ha hecho hincapié en que esos niveles de inflación son muy altos y que el gobierno tiene que tomar las medidas para reducir el déficit fiscal y controlar esa inflación, que no se le escape de las manos. Entonces es muy difícil decir que, bueno, que en julio vamos a estar con un valor de yerba mate arriba de 1.000 pesos y que eso no va a subir. No, va a subir, porque no es solo el valor de la materia prima lo que influye en el precio del costo industrial y la salida de molino y posteriormente la cadena comercial, sino que tenemos el sueldo, los sueldos, las paritarias. sí. Y hasta el combustible para el traslado, Torales, entendemos que la situación es muy complicada. Sí. La materia prima es el 50% del valor de lo que está en el paquete. El resto son costos industriales y comerciales, sueldos, impuestos, energía, insumos, en fin. Y todo eso aumenta y no aumenta parejo. No aumenta parejo. Hay insumos que aumentan, que no acompañan a la inflación, o sea que aumentan mucho más que la inflación. En este caso no sería pertinente, pero para dar un ejemplo claro, los materiales de construcción, por ejemplo, que el índice de inflación es 7,4 y el costo de los materiales de construcción es 10, 15, 14%. Y además, en ese índice de inflación del 7,4 está reconocido por todos que los alimentos tienen un índice más alto. O sea que el promedio es 7,4 en el índice de precios, pero los alimentos subieron un 9, un 9,5. O sea que, y acá estamos hablando de un producto alimenticio, entonces es muy difícil garantizar nada. Sí, realmente, entendemos la situación. Torales, le agradecemos muchísimo este contacto y bueno, ojalá no se dispare tanto por el bien de tantos argentinos que lo tenemos al mate siempre al lado. Y no solo por el mate, Sí. sino por el nivel de vida de toda la población, en las Sí, personas. y la industria y todo lo que genera alrededor también. Le agradecemos muchísimo. Nuestros ingresos se destruyen mes a Sí. mes. Así que bueno. No, el agradecido soy yo que me hayan invitado para conversar. Es un tema muy interesante, muy importante y cuando ustedes gusten, estoy a su disposición. Muchísimas gracias, igualmente cuando lo necesite. Muy amable. Así pasaba Raúl Torales, ex director del Instituto Nacional de la Yerba Mate, hablando de los incrementos este mes, el mes próximo, el siguiente también, y así llegar al mes de julio. Atención, porque primero dijo septiembre, pero después dijo julio. En julio ya vamos a tener el kilo de yerba superando los 1.000 pesos. Realmente un mate muy, muy amargo el que se viene.